El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. Hoy nos sumergiremos en un tema esencial para la construcción de comunidades inclusivas, la valoración de la diversidad. Reconocer, respetar, valorar las diferencias culturales, sociales y personales no solo enriquece nuestras aulas, sino que también fortalece las bases para una convivencia más equitativa y tolerante. Para hablar de este tema, tenemos el privilegio de contar con Rodrigo Pino Gutiérrez, psicopedagogo y psicólogo con amplia experiencia y formación docente y desarrollo profesional, también con una amplia trayectoria en proyectos para el Ministerio de Educación y los servicios locales públicos de educación. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a esta conversación. ¿Cómo estás? Hola Ramón, muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, comencemos tal vez desmenuzando este concepto, ¿no? Que es la valoración de la diversidad. ¿Cómo definirías tú esta diversidad en un contexto educativo? Mira, tú decías en la introducción de este importante tema. Yo comparto con esa introducción porque efectivamente la diversidad quizás lo podríamos llevar también a un concepto más amplio, la diferencia. Y esto es lo interesante y lo rico de este tema, es que la diferencia existe desde que somos seres humanos, pero tiene esa complejidad que efectivamente hasta el día de hoy la diferencia, la diversidad siguen siendo temas que incluso se han escrito libros, se han hecho películas, la humanidad se ha volcado en poder trabajar y claramente en los sistemas educativos esas diferencias todavía las trabajamos constantemente porque el mundo es dinámico, las prácticas, las culturas, las políticas también van haciendo un dinamismo y claramente el concepto de la valoración ha ido transitando en la aceptación, la tolerancia. Entonces, este tema hoy en día en educación es trascendental porque valorar no es solamente poner en valor, sino que también cómo nos relacionamos en esas diferencias. Así que, como para dar respuesta a tu primera introducción, creo Claro. que es súper importante poder tener ese piso. Este concepto y este contexto también que significa la diversidad. La diversidad, bueno, tú ahí dabas algunos conceptos que van hacia la historia, ¿cierto? El no valorar la diversidad, por ejemplo, puede generar conflictos bélicos, puede generar otro tipo de conflicto. Después te fuiste acercando hacia lo cultural, cuando comentabas que la diversidad y la tolerancia son importantes para tener sociedades cohesionadas. Y luego ya nos vamos un poco más al detalle y entramos a las comunidades educativas. ¿Qué pasa en las comunidades educativas cuando la diversidad está ahí? No sé si no Está puesta en trabajada, juego. pero está en juego, está en disputa, o hay ciertas dudas respecto de qué tan importante es la diversidad. Hablemos tal vez de eso. Mira, efectivamente como este es un tema que nos ha venido acompañando en la historia y es dinámico, las comunidades educativas también han ido transitando, por ejemplo, desde la integración hacia la inclusión, ha ido transitando, por ejemplo, en patologizar en las personas las diferencias, y estamos en un tránsito a nivel planetario de entender qué son las barreras, qué es la exclusión, por ejemplo, una mirada médica, una mirada social. Entonces, la escuela como, no sé si llamarlo un dispositivo, pero sí como un ente, como una organización que se vincula, es altamente compleja. Pero no compleja desde que no tenga solución o de un enfoque negativo, sino que compleja en el dinamismo. Entonces, efectivamente, la escuela no está exenta, el aula, los docentes, la vida diaria de una comunidad, de que así como el mundo se va moviendo, estos conceptos también nos han ido desafiando en cómo estas diferencias las tenemos que ir trabajando. Claramente en un enfoque quizás antiguamente más adultocentrista, donde hoy son los estudiantes quienes tienen el protagonismo de su aprendizaje, la misma democracia, ¿cierto? Que son otros valores que se juntan con la valoración de la diversidad, van haciendo que también los docentes, a mí me toca mucho visitar, acompañar, conocer comunidad educativa, y claramente las comunidades educativas se van enfrentando, oye, ¿cómo enfrentamos esta valoración de la diversidad? Pensando que este tipo de cosas no se solucionan
por decreto, ni con un memo, ni con un libro, ni con un podcast, sino que hay varios elementos que vamos a conversar en este espacio, donde es la cultura, la política y la práctica la que está en juego y que es dinámica. Claro que sí. Rodrigo, tal vez para ir ahondando y para quienes nos están viendo o escuchando en esta conversación, pongamos un ejemplo práctico para ir hablando de la diversidad y tal vez un ejemplo que se da mucho en la educación municipal y que poco a poco se está transformando en la educación pública. Han llegado varios, muchos tal vez te diría yo, pensando en la matrícula, porcentaje de niños que son migrantes, son extranjeros, y ahí hay diversidades que tienen que ver con el idioma, con la cultura, incluso, en algún momento lo conversé con alguien de la Junaep, incluso los menús tienen que ser un poquito distintos. En la quinta región, alguien nos comentó en un colegio de un servicio local, que claro, los niños le decían a las personas encargadas de la alimentación, le decían, tía, ¿sabe qué? Está desabrida la comida. Eso. Y claro, porque ellos están acostumbrados a otra forma de condimento, etcétera. Entonces, todos esos elementos, y volvemos a los esenciales tal vez del aula, que son las barreras idiomáticas o las barreras culturales, incluso cómo te enseñan historia en tus primeros años de escuela y luego te cambias a otro país, a otro contexto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo debiesen los docentes abordar ese tipo de temas y qué oportunidades abre también eso? Exactamente. Mira, quizás vamos a hacer una mirada más amplia y voy a repetir estos conceptos de cultura, política y práctica. Porque claramente estos tres elementos, esta tríada, que no es algo nuevo, pero efectivamente en la medida que nosotros tengamos, por ejemplo, tú hablabas de la Junji. De la Junaep. De la Junaep. Por ejemplo, en el caso de las políticas. Es una decisión que es política, es una decisión que tiene que ver con voluntades y también que tiene una trayectoria. En el ámbito de las prácticas, por ejemplo, nosotros también vamos avanzando y también, por ejemplo, en el ámbito del relacionamiento con estudiantes, que hay que decir que migrar también tiene una particularidad en el caso, por ejemplo, de hoy de la educación pública, cuando uno va a las comunidades, te dicen, oye, mira, tenemos estudiantes que no son hispanohablantes, tenemos comunidades, por ejemplo, que tienen otras tradiciones. ¿Cómo valoramos esa diferencia? Y han existido iniciativas en el ámbito, por ejemplo, de los menús, las bibliotecas migrantes, también las innovaciones pedagógicas. Entonces, para bajar en una respuesta, porque tampoco hay recetas, pero esta triada nos puede invitar a cómo relacionamos cultura, práctica y política, y partiendo desde lo pequeño. Por ejemplo, desde el proyecto educativo institucional que tiene una escuela, los sellos. Hay muchas comunidades que han tenido que revisar sus propias prácticas, su propia cultura y sus propias políticas también, el PME, el proyecto educativo institucional. Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo interacciones, innovaciones pedagógicas, porque muchas personas tendemos a separar el bienestar, el convivir, las emociones, el currículum, a tenerlos como elementos segmentados. Claro, pero si yo hago, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos y vinculo a la comunidad, vinculo a los padres, vinculo estas diferencias en un proyecto, en una cotidianidad, claramente hay muchas cosas del currículum que después se van dando también, no de manera lineal, sí a través del tiempo, pero esta práctica política y cultura se van entrelazando. Claro que sí. Rodrigo, y bueno, también ahondando en esos temas, ¿no? Que tú decías que en muchas instituciones, en muchas comunidades educativas, se separa demasiado tal vez el currículum académico y esa línea que tiene que ver con lo que pasa con los aprendizajes, con otros aspectos que son más bien emocionales, que son personales, que son la convivencia, el ambiente. ¿Cómo crees tú que una comunidad educativa que quisiera avanzar en entrelazar ambas cosas, qué elementos debiese tomar para que eso vaya haciendo una simbiosis que sea positiva, ¿no? Mira, inicialmente cuando uno ya en la comunidad educativa ha hecho este tránsito patologizante, médico, centrado en el déficit, y hace un tránsito hacia la inclusión, hace un tránsito a la política, a la cultura, a la práctica, también va encontrando las mismas comunidades educativas, y lo que uno va recogiendo también en las visitas de las comunidades,
es que nadie puede administrar afuera lo que inicialmente no ha administrado adentro. Y en el ámbito de las emociones, claramente, la formación y desarrollo profesional docente, que es una de las cosas que me apasiona y donde tengo más experiencia, claramente la valoración de las diferencias, primero conmigo mismo, por eso, y esto le estoy como comunicando a los docentes, a los directivos, a los distintos estamentos de una comunidad educativa. Esa primera invitación es para con uno. Entonces, yo creo que ahí hay un primer camino que tiene que ver con la valoración de la diversidad, de la diferencia de mí hacia los otros. Después hay un tránsito, y las comunidades van avanzando en esta política, práctica y cultura, también en la diferencia, la valoración de las diferencias, de la diversidad con los otros. Y ahí se pone en juego el relacionamiento, se pone en juego la convivencia, se pone en juego también las dificultades. O sea, aquí no hablamos de que todo va a ser perfecto, sino que hay un tránsito. Y finalmente, cuando ya tenemos la valoración de la diversidad conmigo en el relacionamiento con otro, después viene la práctica inclusiva propiamente tal, que se traduce en las actividades, cómo nosotros pasamos, por ejemplo, del activismo a hacer cosas, ¿cierto? Porque las comunidades educativas hacen trabajan mucho en pos de la inclusión, de la valoración de la diversidad, pero si eso no tiene, si no tiene un pilar, si no es sustentable, si no está sostenido en los proyectos, en el proyecto educativo institucional, en los instrumentos de gestión, eso quería decir, difícilmente eso va a perdurar en el tiempo. Entonces, claramente, después hay una bajada que tiene que ver con que quede escrito, con que esté, por ejemplo, los reglamentos internos, que estén escritos, por ejemplo, en las propias prácticas que tienen los consejos escolares. Entonces, idealmente hay que ir haciendo este tránsito, desde uno mismo, con los otros, y finalmente en la instalación de esta tríada práctica, política y cultura educativa. Claro que sí. Rodrigo, bueno, y otra de las cosas que tal vez le gustaría como escuchar a los docentes que nos están viendo o a integrantes de las comunidades educativas es si algunas actividades, algunas talleres o estrategias que se puedan ir aplicando permitirían trabajar el tema de la diversidad y la valoración de esta de alguna forma como más práctica o que se pueda llevar a cabo, que se pueda realizar. Exactamente, mira, sin dar recetas, no, claro. Eso es algo más bien una guía, ¿no? Que las comunidades educativas valoran mucho, porque la diversidad de nuestro país, además de las comunidades, por ejemplo, migrantes que han venido a enriquecer nuestra educación, han venido a enriquecer nuestro país, porque eso también hay que mirarlo en positivo. Hay temas que tienen que ver con la actitud también. Hay muchos quienes hablan de que hay que gestionar, pero también uno tiene que ir valorando desde uno mismo, con otros y en la práctica propiamente tal. A mí me gusta mucho ver cómo porque esto no es una receta mía, me gusta ver cómo las comunidades, por ejemplo, cuando transitan hacia la innovación pedagógica, transitan hacia la innovación educativa, van poniendo elementos que valoran con otros, por ejemplo. En los ciclos de innovación que van teniendo las comunidades educativas, por ejemplo, donde ponen un desafío, un problema, lo genuino de un dolor de una comunidad educativa, cuando la ponen en juego, por ejemplo, reconocer que los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, cuando, por ejemplo, esto pasa a un nivel de sustentabilidad, que esto esté escrito en algún lado para que le dé soporte, también financiamiento, relacionamiento con otros servicios locales, o dentro de un mismo servicio local, por ejemplo, hay comunidades que iteran entre ellos mismos. Por ejemplo, hay otros elementos que tienen que ver con que las innovaciones sean pertinentes. O sea, es un desencadenamiento de esta actitud positiva de querer brindar, poner en juego, disponibilizar a los estudiantes las innovaciones pedagógicas. Yo he visto, al menos desde ahí, que es casi imposible que, por ejemplo, en el trabajo colaborativo no exista una valoración de la diversidad. Nosotros mismos, por ejemplo, para grabar este podcast, o nosotros mismos, como por ejemplo, para llevar a cabo un proyecto, nos tenemos que relacionar con otros. Y cada uno le pone, ¿cierto? Le pone una cuota de valor a lo que hace. Ahora, insisto, como esto es un proceso, claramente hay temas de liderazgo, donde están los equipos directivos, donde cada uno cumple una función y los mismos estudiantes van viendo cuando hay un proyecto de aprendizaje
por ejemplo, basado en proyectos, en retos, innovaciones. También cuando hay elementos de diversificación, por ejemplo, algunos le llaman DUA, otros le llaman aprendizaje universal, el nombre que le quiera poner la comunidad, pero distintas maneras en las cuales disponibilizamos la información, en las distintas maneras también permitimos que los estudiantes nos muestren de diferentes formas. O sea, ya cuando un profesor de lenguaje, por ejemplo, de matemática, da un reto, un desafío, por ejemplo, la lectura de un libro escolar, los estudiantes hoy en día tienen múltiples formas de demostrarnos que leyeron ese libro, haciendo un podcast, Claro. por ejemplo, haciendo un póster. O también representando una escena. Una escena, una representación, por ejemplo, hacen una mini obra de teatro. Claro. Los papás también se ponen en juego, o en las matemáticas. Por ejemplo, hoy en día ya muchas matemática comunidades más aplicativa, más ¿no? aplicativa. ¿Qué pasa ¿cierto? si voy a la feria y hago esta y lista? Entonces, estos son los costos. Exactamente. Estos costos los vamos a dividir entre 3 personas que van a ir a la feria. Ese tipo de cosas que, Sí, que un te permite aprendizaje acercarte de mejor forma a la... Situado. Ahora, las comunidades muchas han ido con la intuición avanzando en estos proyectos colaborativos que, digámoslo, el mismo Ministerio de Educación que tiene el Centro de Innovación, por ejemplo, que ha ido en las comunidades haciendo encuentros regionales. Nosotros hemos ido viendo que efectivamente los pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, los que estamos en el mundo de la educación, hemos visto que hay un gran elemento que es la intuición, con las comunidades, cómo vamos valorando estas distintas maneras de aprender, de disponibilizar, pero también de recibir. O sea, un profesor que está dispuesto a recibir que sus estudiantes puedan de distintas maneras representar lo que hacen. Y ahí tú das el primer ejemplo, o sea, estudiantes de otros países que han tenido que muchos migrar de manera forzada, ¿cierto? Entonces, que ellos también desde sus propias lógicas, sus propias experiencias, sus propias trayectorias, porque también valorar la diversidad implica tener un sistema también de protección a las trayectorias educativas. Sí, aquí hay muchos temas que están en juego, como la empatía, hay obviamente valores que tienen que ver con la democracia, con la participación, pero no una participación ya que los estudiantes elijan el color, sino que estén desde el inicio, ¿cierto? Como protagonistas del cambio, protagonistas del aprendizaje. O sea, para mí lo que yo he visto en el último tiempo son las innovaciones pedagógicas, las innovaciones educativas, puestas en juego en desafíos, retos, aprendizaje situado. Hay quienes han ido más allá. Han hecho, por ejemplo, escape rooms, han hecho estas cosas así como laberintos, desafíos. En pandemia vimos muchas comunidades, por ejemplo, del sur de nuestro país, que hicieron actividades con países hermanos, con Perú, con Argentina, a través de distintas plataformas, que también eso hace que la diversidad y los estudiantes se ríen, como hoy día en este país a tal cosa le dicen de tal manera. Claro. ¿Cierto? La aproximación al idioma, que es diferente. Y también tenemos estudiantes que son no hispanohablantes, por ejemplo, la comunidad de Haití, que también fue en algún minuto, ¿cierto? Fue un desafío, pero que hemos ido avanzando en eso. Claro, y además que ellos aprendan español, porque además ellos hablan creol, que es un francés adaptado, con mezcla de dialectos con dialectos indígenas. De regiones. Exacto. Y entonces también hablan un francés que si una persona que habla francés lo escucha, también le cuesta un poco asimilar ese francés. Entonces, y de ahí ellos bajan el español. O sea, hay un esfuerzo importante ahí en esas personas que han migrado porque hablan español y han logrado adaptarse a... Claro, pero también las comunidades han ido encontrando que, por ejemplo, para bailar no se necesita un lenguaje, para cocinar, o sea, está el lenguaje del baile, está el lenguaje de la cocina, está el lenguaje de la expresión corporal, o sea, hay muchos lenguajes que también en la valoración de la diversidad las comunidades han ido aprendiendo, ¿cierto? Que por más que nosotros a distintos objetos los llamemos de distinto nombre, o hay una barrera, y ahí hay un concepto súper importante, el de las barreras, ¿no? Que la diferencia no está patologizada en el sujeto, la sujeta, los niños, las niñas, sino que son temas de barreras de acceso, de participación, de aprendizaje. Entonces, también el sacar esa responsabilidad de las personas también nos hace convivir de una manera mucho más rica, mucho más sana entre las mismas comunidades. Si tuviéramos que hablar desde una perspectiva socioemocional, Rodrigo, ¿crees que esta valoración de la diversidad fortalece un desarrollo integral de los estudiantes y que eso también mejora la convivencia escolar?
Absolutamente. O sea, quienes tenemos la convicción que valorar la diversidad, valorar las diferencias, que no es solamente aceptar y tolerar, porque, por ejemplo, hay un concepto que es la tolerancia, a la cual muchos abrazamos, y valores democráticos. La democracia, perdón, la tolerancia, la aceptación, ya nos quedó chico. O sea, hay que ir más allá, hay que involucrarse, hay que de alguna otra manera abrazar otros valores, como la empatía, por ejemplo, en los mismos temas de inclusión, la inclusividad, por ejemplo, esto como de ceder espacios también. Hay muchas comunidades en el pasado que estaban como atrincheradas, ¿cierto?, en sus tradiciones, en sus propias creencias, las mismas creencias pedagógicas que tenemos nosotros, efecto Pigmalión, todas estas cosas que en algún momento nosotros leíamos en la universidad como las profecías autocumplidas. Claramente hoy en el ámbito socioemocional el disponibilizar, el crear espacio permite que hayan aspectos básicos en una primera instancia pedagógicos y también organizacionales. Porque cuando uno habla de escuela, cuando uno habla del liceo, de las comunidades educativas, hay ciertos elementos, ¿cierto?, en las emociones que tienen un primer piso que se denominan básicos. En segundo lugar, hay temas que son pedagógicos, propiamente tal. Por ejemplo, las interacciones pedagógicas de calidad. ¿Cómo contribuyen las interacciones pedagógicas de calidad a la valoración de la diversidad? Un profesor o una profesora que solo le da la palabra, y aquí podemos tocar otros temas, de género, por ejemplo, le da solo la palabra a los varones, o le da solo la palabra a los chilenos o a una chilena, o al revés. O también eso que pasaba, de que habían profesores que le daban la palabra a los niños tal vez más adelantados de la más sala. adelantado. Entonces los que les costaba más aprender quedaban silenciados de alguna forma. Exactamente. Entonces, en las interacciones pedagógicas de calidad, en temas pedagógicos propiamente tal, y lo organizativo, que ahí están los directores, las directoras, los equipos de gestión, todos los días se levantan trabajando en esta temática, y claramente en el ámbito socioemocional vamos pasando de sistemas que se sienten o se sentían absolutamente amenazados, ¿cierto? Van transitando a sistemas claramente de donde los logros, donde nosotros, la comunidad nos va percibiendo que somos más inclusivas, nos va percibiendo que hay más inclusividad, que hay más estudiantes extranjeros, migrantes, que estudiantes chilenos, y cómo eso ha ido enriqueciendo. Y también aquí hay que ser honesto y decir que claramente eso combate otro tipo de habilidades, o no te diría habilidades, de emociones negativas, no negativas que sean malas, todas las emociones nos sirven para algo, pero hacer, Claro. por ejemplo, análisis lineales de migrante-delincuencia son cosas, por ejemplo, que nosotros sabemos que en educación son tremendamente nefastas y que hacen un retroceso a todo lo que hacen las comunidades educativas, y precisamente avanzar hacia sistemas de logros, sistemas de calma, donde los estudiantes vean que valorar la diversidad, la inclusión, la diferencia, claramente nos hace sentir orgullosos que somos una comunidad distinta, y que desde ahí nosotros nos transformamos a una nueva apuesta, va haciendo que claramente en lo emocional, a tu pregunta, las comunidades se sientan mucho más orgullosas de sí mismos. Y cuando alguien te hace ese refuerzo y te dice, oye, mira, esta escuela es feliz, esta escuela ha transitado del miedo a la alegría, y se nota en las innovaciones, en cómo se abre la comunidad, cómo pasa de este ensimismamiento, ¿cierto?, de ser una escuela cerrada de la puerta hacia adentro, a una escuela que se abre, que comparte con otros. Claramente va potenciando, y bueno, que fue el tema, y que es el tema que estamos tratando ahora, de cómo nosotros valoramos esas diferencias, que es marcando la diferencia, y también transita hacia el tema de las emociones. Claro que sí, Rodrigo. Bueno, y tal vez para ir cerrando, Rodrigo, tus reflexiones han sido profundamente inspiradoras, pero tal vez podríamos entregar algún mensaje final y algunos consejos a las comunidades educativas para que la diversidad la puedan abrazar y también la conviertan en una fortaleza. Cerremos con eso brevemente, Rodrigo. Mira, yo he ido aprendiendo en el tiempo de que son las comunidades educativas en su propio conocimiento quienes van viendo el trabajo colaborativo y la reflexión de su propia práctica.
no sé si dar un consejo o un tips, pero claramente la formación y desarrollo profesional docente nos va haciendo de alguna otra manera crecer, mirar otras realidades y que sí hay algunos temas que son teóricos, otros que se pueden en la práctica, pero en la medida que nuestras prácticas, nuestra cultura y claramente la manera como nosotros nos relacionamos con otros va a ir haciendo que las comunidades educativas vayan encontrando, ¿cierto?, esta valoración a la diversidad. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tus experiencias también. Y queremos agradecerle a ustedes también que nos han estado viendo y escuchando en este espacio de conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y no olviden que valorar la diversidad no solo transforma nuestras aulas, sino que también nuestras vidas. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.